Hola, ¿quieres aprender sobre el sistema nervioso de forma fácil? Quédate en este video. Nuestro sistema nervioso está compuesto por distintos órganos, estos a su vez de tejido nervioso o nervios, y la unidad más fundamental es la neurona. La función de las neuronas es muy importante, ya que éstas se comunicarán entre sí y pasarán información de una a otra. La neurona, como puedes ver en la imagen, está formada por un núcleo. También tiene las dendritas que están al final de cada neurona y tenemos un axón, que es por donde pasará toda la información. Finalmente tenemos las dendritas finales, que nos servirán como un puente para comunicarse entre neurona y neurona. El espacio que hay entre neurona y neurona se le conoce como espacio sináptico, y aquí ocurrirá la comunicación entre neurona y neurona, como lo puedes ver en la imagen. Finalmente, toda esta comunicación se le llamará impulso nervioso y pasará la información de una neurona a otra hasta llegar al sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso está preparado para recibir información de agentes externos, como sería una persona gritando, un avión, un auto pitando o la sirena de una ambulancia. En esta imagen, la computadora haría la vez de un sistema nervioso central, recibiendo toda esa información y concentrándola. Entonces, después de recibir toda la información, nuestro sistema nervioso central la va a procesar y regresará esa información en una forma de orden y lo mandará a los distintos órganos. Pueden ser los ojos, los oídos, el pie, la mano o algún órgano interno de nuestro cuerpo. Entonces así podremos determinar que el sistema nervioso central es el que recibe la información y lo regresa en forma de orden a los distintos órganos de nuestro cuerpo. A esto se le denominará el sistema nervioso periférico. Como puedes ver en la imagen, el cerebro tiene las siglas SNC de sistema nervioso central y los demás órganos tienen las siglas de SNP del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a recibir información, la administrará, la va a condensar y después mandará la información de regreso al sistema nervioso periférico para realizar alguna acción en concreto. Entonces, nuestro sistema nervioso central está formado por dos partes muy importantes. Una de ellas es el encéfalo y la segunda sería la médula espinal. Hablaremos primeramente del encéfalo, y este está formado por las siguientes partes. Tenemos el cerebro, el cerebelo, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, y a todas estas partes se le conocerá como encéfalo. Hablando del cerebro, tenemos que mencionar que este cuenta con dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y a la superficie se le llama corteza cerebral. Como puedes ver en la imagen, lo estamos viendo desde la parte de arriba y se pueden ver las dos partes, tanto el derecho como el izquierdo, y esas pequeñas arrugas que tú puedes ver se le conoce como pliegues. Entonces, hablemos de la médula espinal. Esta está formada por todo este largo que te puede indicar la flecha de color rojo y se divide en distintas zonas, que son la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. Como puedes ver las divisiones en esas líneas de color rojo. La médula espinal está protegida a todo su largo y esta está protegida por la columna vertebral. Por eso tal vez si algún día vas con el médico o escuchas algún diagnóstico, podrás hablar de algún tipo de lesión, ya sea en la región cervical, región torácica, región lumbar, región sacra o el coxis. Entonces hablemos de nuestro sistema nervioso periférico. Este tiene la función de enviar información al sistema nervioso central para que ésta sea procesada. Una vez que ha sido procesada, el sistema nervioso central regresará la información en forma de órdenes a nuestro sistema nervioso periférico para realizar alguna acción.
Nuestro sistema nervioso periférico está constituido principalmente por dos estructuras, y estas son los nervios y los ganglios. Aquí en la imagen podrás ver cómo se divide el sistema nervioso central, que es en la parte superior, indicándote el cerebro, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal, y en la parte inferior todo el sistema nervioso periférico, que ya va hacia los brazos, las piernas y los órganos de todo nuestro organismo. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero que la información te sea útil y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Hasta luego.